Muy buenos días, magistrada, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy, 27 de octubre de 2021, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 40 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista. El de la voz, magistrado Eliverio García Monzón, titular de la segunda sala, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias, magistrado presidente. Aprovecho para saludar atento y respetuosamente a la secretaria general de acuerdos, magistrada, magistrados, en esta sesión. Asisto a la misma. Gracias. Magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal. Buen día, compañeros magistrados, señora secretaria general, titular de la tercera sala, presente. Gracias. Magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal. Muchas gracias, magistrado presidente. Buenos días, magistrada, secretaria general, magistrados, presente, cuarta sala. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Presente. Gracias, magistrada, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha y ratificándolo de manera expresa. En caso de que alguno quiera hacer uso de la voz, le pido de favor lo haga levantando su mano derecha. Acto seguido, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días. Magistrada, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia, magistrado presidente, integran quórum suficiente para sesionar válidamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias, magistrada, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 300/21 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, hago alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 300/21, interpuesto por la autorizada del inspector adscrito a la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 642/20, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho instado. Previo al análisis del agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos ocupa con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano promovió proceso administrativo en contra de la orden verbal
emitida por el inspector adscrito a la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, para efecto de no seguir construyendo las bardas perimetrales en un predio ubicado en dicha municipalidad. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la resolución controvertida. Es así que quien representa la parte demandada presenta el recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia considera inoperante dicho disenso en virtud de las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala quien recurre que le causa perjuicio a la resolución al tener por cierto el acto reclamado consistente en la supuesta orden verbal por parte del inspector adscrito a la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, para el supuesto efecto de no seguir construyendo bardas perimetrales. Asimismo, refiere el recurrente que fue incorrecto el valor que el magistrado otorgó a la prueba testimonial, pues dichos testigos son parientes de la parte actora, situación que en su consideración consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si la autoridad inconforme no procede en los términos indicados, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como acontece en la especie. Esto es, no controvierte el razonamiento del magistrado resolutor, en principio para tener por acreditado el acto impugnado, orden verbal, y posteriormente para decretar la nulidad total del mismo. El artículo 126 del Código de la Materia es claro en señalar que la valoración de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, quien para apreciarla deberá tener en consideración las circunstancias señaladas en el citado ordenamiento, esto es, que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieren, aun cuando difieran en los accidentales, que declaren haber visto el hecho material sobre el que depongan, que por su edad, capacidad o instrucción tengan el criterio necesario para juzgar el acto, que por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales tengan completa imparcialidad, que por sí mismo conozcan los hechos sobre los que declaren y no por indicaciones ni referencias de otras personas, que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, que no hayan sido obligados por la fuerza o el miedo, ni impulsados por engaño, horror o soborno, y que den fundada razón de su dicho. Del análisis que se realiza al ordenamiento legal antes mencionado, no se advierte que las declaraciones por el grado de parentesco con la justiciable puedan carecer de valor, pues tal circunstancia por sí sola no debe ser el único factor para descalificar esos testimonios, sino que es necesario realizar un examen cuidadoso tomando en consideración las circunstancias y elementos del citado artículo 126. Por lo tanto, para hacer un correcto análisis y valoración de la prueba testimonial, no es suficiente referirla en forma abstracta, sino que debe ser objeto de un cuidadoso examen, pues es explorado el hecho que las declaraciones de quienes atestiguan en el proceso deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente especificados en las normas aplicables, como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Habida cuenta que el mismo no solo es el narrador de un hecho, sino ante todo de una experiencia por lo que vio y escuchó, y por ende su declaración debe apreciarse con tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la prueba testimonial implica siempre dos investigaciones. La primera relativa a la veracidad del testimonio, en la que se investiga la credibilidad subjetiva del testigo, y la segunda es sobre la credibilidad objetiva del testigo, tanto de la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al contenido y forma de la declaración. Finalmente, cabe precisar, tal como lo resolvió el magistrado resolutor, que el inspector adscrito a la Dirección de Imagen Urbana y Gestión del Centro Histórico del municipio de Guanajuato, fue omiso en realizar contrarréplicas al dicho de los testigos, para restarle credibilidad a su dicho,
o bien, en el momento procesal oportuno, tacharlos. Es así que por las relatadas consideraciones y razonamientos, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia recurrida. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. A la especializada a favor de la ponencia. La ponencia del TOCA 300/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 309/21 PL, listado como cuarto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Hago ahora alusión al recurso de reclamación radicado bajo el TOCA 309/21, interpuesto por el director de lo contencioso, adscrito al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, en representación de la autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1278/20, en el que se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al abordaje del único agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes relevantes. Un ciudadano, en su carácter de administrador único de una persona moral, promovió proceso administrativo en contra de la resolución contenida en un oficio de 27 de abril de 2020, suscrito por el director regional de Auditoría Fiscal A de la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en la cual se le determinó a su representada un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre nóminas omitido, así como actualización, recargos y multas. Seguida la secuela procesal, el magistrado de la Cuarta Sala decretó la nulidad total de la resolución controvertida. Ante este panorama, quien representa a la parte demandada presenta recurso bajo el agravio que hoy nos corresponde su análisis. Esta ponencia concede inoperante que el agravio que esgrime el reclamante por las siguientes consideraciones jurídicas. En esencia, señala a quien recurre que le causa perjuicio a la resolución en virtud de que no se realizó un análisis congruente y exhaustivo del asunto sometido a consideración, pues de manera indebida se omitió valorar en su totalidad el expediente administrativo, donde se aportó como prueba el acta parcial de 19 de junio de 2019, en la que los funcionarios visitadores se constituyeron en el domicilio fiscal de la empresa, circunstanciándose debidamente. Agrega que en dicho domicilio se practicó la visita domiciliaria. Finalmente, arguye que la sala no realizó un correcto estudio del acta parcial del 19 de junio de 2019, de donde se advierte con vasta claridad que los visitadores actuantes circunstanciaron y detallaron los hechos y omisiones conocidos durante la práctica de la visita domiciliaria que podían derivar en el incumplimiento de las disposiciones fiscales, de la información y documentación puesta a disposición por la contribuyente visitada, así como de la revisión a los sistemas institucionales a que tenía acceso su representada, ajustándose en todo momento, arguye el reclamante,
al ejercicio de facultades que les compete de conformidad con el artículo 75 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad recurrente debía expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver los problemas jurídicos planteados de la manera en que lo hizo. Luego, si no procede en los términos indicados, será su reclamo ineficaz para modificar o revocar la sentencia que se revisa. No controvierte así la autoridad reclamante el razonamiento del magistrado de la Cuarta Sala para decretar la nulidad total del acto controvertido, consistente en que la autoridad fiscal no acreditó la existencia del acta parcial de 19 de junio de 2019 y en consecuencia de la entrega de la documentación referida, lo que deviene en el incumplimiento de la carga probatoria que le correspondía en términos del artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Ello en virtud de que dicha autoridad no contestó en tiempo y forma la demanda, tal como se desprende del proveído de fecha 16 de diciembre de 2020. Así, de conformidad con el artículo 279 del Código de la Materia, al no producirse la contestación en tiempo por parte de la autoridad demandada, como lo manifestó en su oportunidad el magistrado resolutor, la consecuencia legal fue la de tener por cierto los hechos que le imputó la parte actora. Ahora bien, en relación a las pruebas que dicha autoridad aportó en el proceso de origen, de conformidad con los artículos 280, fracción quinta, 281, fracción tercera, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, para que la sala estuviera en posibilidad de valorar el material probatorio del que se duele quien recurre, dicha autoridad debió ofrecerlas con la contestación de demanda. Momento procesal oportuno, de tal suerte que al presentar su demanda de manera extemporánea, las pruebas documentales que ofertó no fueron de igual forma admitidas y, como consecuencia, no fueron valoradas, teniendo por cierto el dicho de la parte actora, esto es, el desconocimiento del acta parcial de 19 de junio de 2019. Por las relatadas consideraciones y razonamientos, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida, siendo así como se propone a este honorable pleno. ¿Es tanto, magistrado presidente? Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 309, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor de tomar nota, señora secretaria. Una vez más, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 364, diagonal 21 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. Hago alusión así al TOCA 364, diagonal 21, interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo número 1392, diagonal tercera sala, diagonal 20, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado. Previo al abordaje del agravio esgrimido por el reclamante, me permito contextualizar el asunto con algunos de sus antecedentes más relevantes. En el juicio de origen, la parte actora controvirtió la orden de inspección emitida por el coordinador de inspección y notificación fiscal
adscrito a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, así como la imposición de una multa determinada por el Director General de Auditoría Fiscal de dicha dependencia hacendaria estatal. Seguida la secuela procesal, la magistrada tercera sala decretó la nulidad total de la resolución contenida en dicho oficio de fecha 1 de junio de 2020, emitida por el Director General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado, al provenir de un acto viciado de origen. Inconforme con esta determinación, la autoridad encausada presenta el recurso que hoy nos corresponde su resolución. El único agravio formulado por el reclamante en consideración de esta ponencia se estima infundado con base en los siguientes razonamientos. Por principio de congruencia y exhaustividad en forma genérica, se entiende que los juzgadores deberán dictar sus resoluciones acorde a lo solicitado por las partes, tanto en la demanda, contestación y material probatorio, sin llegar al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todo lo controvertido en el proceso, cuando ello sea intrascendente para el resultado del juicio o no atienda al fondo del debate. Atendiendo a ello y contrario a las apreciaciones de quien recurre, la magistrada resolutora cumple en su sentencia con los principios de congruencia y exhaustividad en vinculación directa con los artículos 298, 299 y 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es así que del análisis integral de la sentencia emitida el 4 de marzo de 2021, se puede observar que cumple con lo previsto en el artículo 17, segundo párrafo de nuestra Constitución General, el cual prevé los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias. Por su parte, los artículos 298, 199, 300 y 302 del Código en comento señalan la estructura y contenido de las sentencias dictadas en este tribunal, estableciendo la obligación de estudiar de manera oficiosa, por ser de orden público, la competencia de la autoridad que emite el acto materia de análisis. Entonces, para determinar la permanencia en el estudio de los conceptos de innovación planteados por la parte actora en el juicio en materia administrativa, debe examinarse la demanda de nulidad y las consideraciones del acto impugnado, a efecto de clasificarlos temáticamente y distinguir los aspectos que rijan de manera fundamental el sentido del acto que se pretende resolver. Luego, deberá abordarse el estudio del concepto seleccionado que se dirija a combatir el fondo, ya que, de resultar fundado, producirá un mayor beneficio jurídico al actor, con lo cual se cumple el derecho de acceso efectivo a una justicia completa. En esa tesitura, en el proceso de origen, la magistrada tercera sala resolvió que la orden de inspección contenida en el oficio de 15 de octubre de 2019 fue emitida para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas en un establecimiento, relativas a la explotación de la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes, con el giro de tienda de autoservicio, abarrotes, tendajones y similares, decretando así la nulidad total de la resolución contenida en el oficio de 1 de junio de 2020, al proveer de un acto viciado, ello en virtud de que el giro, tienda de autoservicio, abarrotes, tendajones y similares, al cual se dedica el contribuyente, a la luz de lo previsto en los artículos 22, 22A y 23 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato aplicable, no tienen las mismas obligaciones de quienes producen, distribuyen, almacenan bebidas de contenido alcohólico. Por ello, era obligación de la autoridad de manera específica y en relación con el giro del contribuyente, circunscribirse a las particularidades del establecimiento a verificar en la orden de visita. En efecto, no debe pasar desapercibido que todos los actos de molestia emitidos por las autoridades administrativas deben ser emitidos por autoridad competente, así como cumplir con las formalidades del procedimiento y estar fundados y motivados. Por lo tanto, si la autoridad demandada no cumplió con su obligación de motivar debidamente su acto de molestia, esto es, no precisó el objeto de la visita, el cual ha de entenderse no solo como un propósito o fin que da lugar a la facultad verificadora de la autoridad correspondiente, sino también como una cosa, elemento, tema o materia. Esto es, el objeto de una orden de verificación
constituye la delimitación del actuar de la autoridad, a fin de determinar dónde empezarán y dónde terminarán las actividades que ha de realizar durante la verificación correspondiente, dado que la determinación del objeto configura un acto esencial para la ejecución de las facultades de inspección de la autoridad, pues tiende a especificar la materia o razón de la visita, pues es claro, a manera de ejemplo, que una tienda de abarrotes no produce bebidas de contenido alcohólico. Así, tal como fue resuelto por la magistrada resolutora, era procedente decretar la nulidad de dicho acto ante la falta de objeto cierto y congruente de la orden respecto al giro de la negociación inspeccionada. Por lo tanto, ante lo infundado del agravio expuesto en el presente recurso de reclamación, lo procedente, según esta ponencia, y así se propone a este Pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Arroyo Figueroa. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación o comentario sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 364/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. Acto continuo. Procedo a exponer las ponencias correspondientes a esta segunda sala. Y someto a consideración de este honorable Pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 286/21 PL, juicio en línea, listado como sexto punto del orden del día, interpuesto por el inspector de movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 25 de mayo de 2021, dictada en el proceso administrativo sumario número 46, sala especializada, 21, por el magistrado de la sala especializada de este tribunal, en la que se decretó la nulidad del acto impugnado, se reconoció el derecho solicitado a la parte actora y se condenó a la autoridad demandada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la boleta de infracción de fecha 14 de diciembre de 2020, emitida por el inspector de movilidad demandado. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó la nulidad y en el quinto, considerando, se reconoció el derecho a la devolución del pago de la multa más el pago de intereses. Inconforme con la determinación que antecede, el inspector de movilidad de la Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato, demandado en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que no es procedente el pago de intereses, como lo ha sostenido este tribunal, porque no hubo una solicitud de devolución. En cambio, como el pago que realizó el actor deriva de la imposición de la multa, entonces, en su caso, deberá reintegrársele el monto que erogó y únicamente la actualización respectiva en términos de los artículos 29, 37 y 38 del abrogado Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. Es infundado este concepto de agravio en mérito de las siguientes razones lógicas y jurídicas. En principio, es de señalarse que, si bien es cierto, este tribunal ha sostenido que el pago de intereses es improcedente tratándose de devolución del pago de multas estatales, también lo es que esos criterios fueron emitidos conforme al abrogado Código Fiscal para el Estado. Enseguida se señala que, conforme al artículo 1 transitorio del vigente Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, dicho cuerpo normativo entró en vigor el
1 de septiembre del año 2020. Ahora bien, considerando que la infracción que originó el acto impugnado en la causa natural se cometió el 14 de diciembre de 2020, tenemos que este tribunal se debe ajustar a lo previsto en el vigente Código Fiscal. En este contexto, tenemos que, de acuerdo con el artículo 40, párrafo primero del vigente Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. El artículo 41 del vigente Código Fiscal para el Estado de Guanajuato prevé dos supuestos para la procedencia del pago de intereses en caso de devolución del pago indebido. Primero, cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Párrafo segundo. Y segundo, cuando la devolución del pago de lo indebido se efectúa en cumplimiento de una resolución emitida en un recurso administrativo o en una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior, se concluye que en el caso sí procede el pago de intereses porque se actualiza el segundo supuesto, ya que por la comisión de la falta administrativa asentada en el acta de infracción de fecha 14 de diciembre de 2020, se impuso a la parte actora una sanción económica, la cual pagó el 16 de diciembre de 2020, y en contra de la determinación de la falta administrativa, se promovió el proceso de origen en donde se decretó su nulidad total. Así pues, como el pago efectuado resultó indebido, al declararse la nulidad total del acto impugnado, entonces es correcto que la Sala de Origen haya reconocido el derecho al pago de intereses y condenado a la autoridad demandada al pleno restablecimiento de esa prerrogativa. En consecuencia, ante la ineficacia del concepto de disenso expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a esta ponencia. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 286, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Continuando con el listado de las ponencias correspondientes a esta segunda sala, ahora someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 290, diagonal 21 PL, juicio en línea, listado como séptimo punto del orden del día, interpuesto por el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la directora del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, en contra de la sentencia de 24 de mayo de 2021, dictada en el proceso administrativo sumario 361, diagonal primera sala, diagonal 21, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del concepto de agravio hecho valer por la parte recurrente, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero, en el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la multa de 1,524 pesos por el trámite extemporáneo del canje de placas. Segundo, en el quinto, considerando la sentencia recurrida, se determinó la nulidad del acto impugnado porque se omitió fundar y motivar tanto la competencia como la imposición de la multa. Tercero, en el
Inconforme con la determinación que antecede, el director de lo contencioso de la Subdirección General Jurídica adscrita al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, en representación de la directora del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en la instancia de origen, interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, la parte recurrente en esencia señaló que la sentencia recurrida es ilegal, ya que la multa impugnada por trámite extemporáneo de canje de placas no es un acto de autoridad, toda vez que se dio a conocer a la parte actora al acudir a la oficina recaudadora a realizar el canje de placas, por lo cual dicha multa no tenía por qué estar fundada ni motivada. Es infundado este concepto de agravio por las siguientes razones lógicas y jurídicas. El pago de la contribución fiscal por canje de placas es una obligación tributaria a cargo de la persona que adquiere un vehículo de motor, que deberá registrarlo a su nombre, presentando el aviso de alta en las formas y medios autorizados para tal efecto, de donde resulta que la parte actora en el proceso de origen, al encontrarse en el supuesto jurídico previsto en las leyes fiscales locales, está obligada a pagar el derecho fiscal correspondiente, y el incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de esta obligación formalmente constituye una infracción a los artículos 84 y 85 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y 7 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021 y del Programa de Canje de Placas Metálicas 2020, publicado el 31 de enero de 2020. De este modo, es el caso que el justiciable omitió realizar el canje de placas dentro del plazo concedido para tal efecto y además realizó el pago en forma extemporánea del crédito fiscal por concepto de derechos por el cambio de placas, lo que dio lugar a la comisión de la falta fiscal y a la aplicación de la sanción por multa a cargo del sujeto pasivo del referido derecho fiscal. Conforme lo estipulado por los artículos 14, segundo párrafo, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento respectivamente. Bajo el contexto de estos preceptos constitucionales, previamente a la aplicación de la multa, la autoridad fiscal debe darle a conocer al presunto responsable de la infracción imputada la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, así como de alegar lo que su derecho convenga, y por otra parte fundar y motivar la determinación de la comisión de la infracción a las leyes fiscales, así como la aplicación de la multa. Lo anterior, en virtud de que a la parte justiciable se le aplicó una sanción económica de carácter fiscal por la actualización de una infracción a las disposiciones de ordenamientos jurídicos señalados en supralíneas. En estas condiciones, la multa impugnada tiene la naturaleza de acto fiscal y por el simple hecho de que la autoridad haya omitido notificársela al contribuyente, entonces sus efectos jurídicos se inician cuando tiene conocimiento de la sanción a través de la oficina recaudadora, de donde resulta que si la multa constituye un acto de autoridad, entonces se vulneró en perjuicio del justiciable el derecho fundamental de audiencia previa tutelado por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, cabe enfatizar que el acto impugnado consiste en la multa aplicada por el trámite y el pago extemporáneo del canje de placas. Por tal motivo, dentro del marco constitucional, también tenemos que la autoridad se encontraba constreñida a emitir ese acto fiscal, ajustándolo a lo señalado por el artículo 16 constitucional. Esto, dicho de forma diversa, significa que la aplicación de la multa debe estar debidamente fundada y motivada, a fin de que cumpla con los elementos de validez del acto administrativo previstos en la fracción sexta del artículo 137
del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En esa línea argumentativa, es importante resaltar que la aplicación de la multa impugnada debe emitirse de manera fundada, esto es, expresarse el o los artículos de las leyes fiscales que contemplan la infracción fiscal y que se estimen vulnerados, así como externar las razones de manera detallada por las cuales se considera que se cometió la infracción reprochada, pues es el caso que la multa controvertida carece de motivación, lo que acarrea su ilegalidad. Por último, al respecto se apunta que la multa aplicada no pierde la calidad de sanción por el hecho de que se haya dado a conocer a la parte actora cuando acudió a la oficina recaudadora a realizar el canje de placas, ya que no deja de ser una sanción por la actualización de la infracción consistente en tramitar extemporáneamente el canje de placas. De ahí que se califica de infundado este concepto de disenso. En consecuencia, ante lo infundado de este concepto de agravio, expresado en el recurso de reclamación, se propone a este honorable Pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a las ponencias de la segunda sala. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario u observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 290, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 137, diagonal 20 PL, listado como octavo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. Reitero mis saludos a mis compañeros magistrados y a la señora secretaria general. Esta tercera sala, en cumplimiento a la resolución emitida por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, dentro del juicio de amparo directo administrativo 123, diagonal 2021, somete a su consideración el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 137, diagonal 20, interpuesto por el registrador público de la propiedad de San Miguel de Allende en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal dentro del proceso administrativo 2, diagonal 2019. A manera de preámbulo, referiré que en la instancia de origen, el actor controvirtió la legalidad de la negativa de la autoridad, ahora recurrente, de inscribir una escritura pública en la que se protocolizó un permiso de división emitido por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende. En la sentencia recurrida se determinó medularmente que la autoridad no precisó las causales de denegación previstas en el artículo 37 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad para el Estado, que configuraban cada una de las razones por las cuales negó la inscripción de la escritura pública y tampoco fundó ni motivó tales razones. Con base en ello, se decretó la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad repusiera el procedimiento de inscripción e inscribiera la escritura pública y se reconoció al actor el derecho a la inscripción que solicitó. En su expresión de agravios, la autoridad inconforme expone que la sentencia vulnera los artículos 2, fracciones 22 y 32 del Código Territorial, porque el permiso de división protocolizado en la escritura pública, cuya inscripción solicitó el actor, no encuadra en la descripción contenida en las mencionadas porciones normativas
ya que es materialmente imposible crear un asentamiento humano con los 2.750 lotes que se generarían con la división, sin contar con vialidades e infraestructura. También alega que la Sala no consideró que en términos de los artículos 34 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y 394 del Código Territorial, tiene la potestad de rechazar la inscripción solicitada si no existe correspondencia entre la realidad y la acción urbanística autorizada. Los planteamientos aludidos son infundados. Ciertamente, el artículo 34 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad dispone que en la etapa de calificación el registrador o abogado calificador recibirá el acto a procesar y revisará los datos capturados. De ser correctos y procedente la inscripción del acto, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, autorizará firmando electrónicamente su inscripción. De manera complementaria, el artículo 35, párrafo primero del Reglamento del Registro Público de la Propiedad dispone que en la calificación registral que hagan los registradores o abogados calificadores de los testimonios o documentos, se verificará que se trate de los que deban inscribirse y que cumplan los requisitos de forma para su validez. Entonces, si la acción urbanística que se llevaría a cabo al amparo del permiso de división protocolizado en la escritura pública, cuya inscripción solicitó el actor, no corresponde a ese tipo de permiso, según la definición establecida en el artículo 2, fracción 32 del Código Territorial, tal circunstancia no se traduciría en la falta de un requisito de forma, sino en uno de fondo, respecto del cual la autoridad ahora recurrente no cuenta con la atribución de analizar. Por otro lado, cierto es que el artículo 394 del Código Territorial dispone que el Registro Público de la Propiedad negará la inscripción de cualquier escritura que contenga alguno de los actos a los que se refiere el título sexto del citado código, relacionados con la división de bienes inmuebles, fraccionamientos y desarrollos en condominio, cuando no cuente con los permisos correspondientes. Sin embargo, el supuesto anterior no se actualiza en el caso, porque en la escritura pública cuya inscripción solicitó el actor consta el permiso de división otorgado al actor por el director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Miguel de Allende. Luego, si para la inscripción de la escritura pública la autoridad ahora recurrente solo debía analizar si se colmaron los requisitos de forma, entonces no era necesario que la Sala ordenara el desahogo de alguna prueba para verificar si el asentamiento humano que se generará con la división cuenta con los servicios necesarios y tampoco si se trata de un fraccionamiento. La autoridad también expone que la Sala debió cuestionarse si el asentamiento humano que se está generando cuenta o no con los servicios necesarios para sus moradores, si se trata o no de un fraccionamiento y, en su caso, ordenar las pruebas necesarias para llegar al conocimiento técnico del tema, como se hizo en otros procesos administrativos similares. El argumento mencionado es inoperante. Como ya se explicó, no era necesario que la Sala ordenara el desahogo de alguna prueba para verificar si el asentamiento humano que se generará con la división cuenta con los servicios necesarios y tampoco si se trata de un fraccionamiento, ya que para la inscripción de la escritura pública la autoridad ahora recurrente solo debía analizar si se colmaron los requisitos de forma, no de fondo. Así pues, como la autoridad sostiene el agravio en cuestión en que la calificación registral implica analizar si la acción urbanística autorizada por la autoridad municipal efectivamente puede llevarse a cabo con el permiso de división protocolizado en la escritura pública cuya inscripción solicitó el actor, entonces su planteamiento es inoperante por estar construido en una disconformidad que ya fue desestimada. Finalmente, la autoridad inconforme soslayó que, conforme a los artículos 2509 del Código Civil, 199 del Código Territorial y 166, fracción tercera de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado, el actor debió acompañar a su solicitud de inscripción el plano de los inmuebles que se constituyeron con la división y el aviso a la Tesorería Municipal, lo cual no sucedió. El planteamiento anterior es inoperante en una parte y fundado en otra. La inoperancia radica en que el artículo 199 del Código Territorial no formó parte de los preceptos normativos que sirvieron como fundamento del acto impugnado, de manera que su invocación constituye un aspecto novedoso que no puede ser materia de este recurso.
Por otro lado, los numerales 39, fracción primera y 40 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad señalan que el registrador suspenderá el procedimiento de inscripción cuando los defectos u omisiones del testimonio o documento de que se trate sean subsanables, y prevendrá al interesado para que subsane la omisión y, si no lo hiciere, desechará de plano la solicitud. En el caso, el registrador negó la inscripción que solicitó el actor, entre otras cuestiones, porque no presentó los planos individuales de cada inmueble ni el aviso a la Tesorería Municipal. Sin embargo, como bien apuntó la Sala en la sentencia recurrida, la autoridad debió fundar y motivar por qué era necesaria la exhibición de esos documentos. Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en los artículos 2509 del Código Civil y 166, fracción tercera, de la Ley de Hacienda para los municipios, para la inscripción de la escritura pública que presentó el actor, sí era necesario que presentara un plano o croquis de los inmuebles que se constituyen con la división, así como el aviso de la división a la Tesorería Municipal. En ese tenor, la nulidad del acto impugnado debe ser para efecto de que la autoridad demandada suspenda el procedimiento de inscripción y requiera al actor para que subsane la apuntada omisión. Por tanto, esta ponencia propone que se modifique la sentencia recurrida, en primer lugar, a fin de que se decrete la nulidad del acto impugnado para efecto de que la autoridad demandada suspenda el procedimiento de inscripción, requiera al actor para que presente un plano o croquis de los inmuebles que se constituyen con la división, así como el aviso de la división a la Tesorería Municipal de San Miguel de Allende, y continúe con el trámite que corresponda. Y, en segundo lugar, para que no se reconozca el derecho a la inscripción de la escritura pública que solicitó el actor, ya que por virtud de la nulidad decretada, la autoridad demandada quedaría compelida a emitir un nuevo acto siguiendo los lineamientos antes precisados. Es cuanto. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 137, diagonal 20 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 432, diagonal 21 PL, listado como noveno punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias. Sigo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 432, diagonal 21, en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por una policía vial de la Dirección General de Tránsito y Policía Vial de Celaya, en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo sumario 2032, diagonal 2021, en su modalidad de juicio en línea, en el que se otorgó al actor la suspensión que solicitó. Como preámbulo, referiré que en la instancia de origen se controvierte la legalidad del acto, donde la autoridad ahora recurrente determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito. En su escrito inicial, el actor solicitó la suspensión con efectos restitutorios a fin de que se le entregara la licencia de conducir que se le retuvo con motivo de la emisión del acto impugnado, la cual se concedió en el acuerdo materia de este recurso. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad inconforme señala que se retuvo la licencia de conducir del actor como una medida de seguridad de conformidad con el Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el municipio de Celaya y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque el actor conducía su vehículo excediendo los límites de velocidad, con lo cual puso en peligro la salud de las demás personas. También alega que la sala no expuso razonamiento alguno que sustentara el otorgamiento de la suspensión. Tales argumentos son infundados.
Lo anterior es así, en primer lugar, porque en el acuerdo recurrido la Sala sí expuso los fundamentos y motivó con base en los cuales otorgó la suspensión que solicitó el actor. Por otro lado, del análisis al acto impugnado se advierte que la autoridad demandada retuvo la licencia de conducir del actor con la finalidad de garantizar la sanción económica por la comisión de la falta administrativa que le imputó. Entonces, adversamente a lo que la autoridad plantea, la retención de la licencia de conducir no constituyó una medida de seguridad en términos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, porque su finalidad no es evitar daños a las personas y a los bienes, proteger la salud, ni garantizar el orden y la seguridad pública. Así las cosas, si la autoridad retuvo al actor la licencia de conducir únicamente para garantizar el pago de la sanción económica por la comisión de la falta administrativa que le imputó, entonces la suspensión con efectos restitutorios otorgada en el proceso de origen para que el documento se le regrese no afecta el interés social. Lo anterior es así porque de acuerdo con el reglamento de la Ley de Movilidad, las personas que conduzcan vehículos motorizados deberán traer en el interior del vehículo la licencia o permiso para conducir, la tarjeta de circulación de la unidad y la constancia de inscripción al registro público vehicular, las cuales deben mostrar a las autoridades competentes en materia de movilidad o de tránsito cuando las personas incurran en la comisión de una infracción flagrante o cuando las autoridades realicen operativos preventivos. Habida cuenta lo anterior, es inconcuso que la colectividad está interesada en que las personas que conduzcan vehículos automotores cuenten con la respectiva licencia de conducir, ya que ese documento permitirá a las autoridades en materia de movilidad o de tránsito realizar sus funciones en caso de que incurran en la comisión de alguna infracción flagrante o las autoridades implementen operativos preventivos. Entonces, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto a la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 432/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, ahora cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 164/21 PL, listado como 10º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 164/21, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen por conducto del autorizado del representante legal de la persona moral en contra del acuerdo dictado por el magistrado de la sala especializada, dentro del proceso 822/21, en el cual se determinó negar la suspensión solicitada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La parte actora del proceso de origen impugnó a través del juicio de nulidad los requerimientos de pago por anticipo y por incumplimiento de contrato. Mediante el escrito inicial de demanda, la actora solicitó la suspensión. Por su parte, la sala, en el acuerdo que se revisa, negó la suspensión. Inconforme con el acuerdo emitido, la actora interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente resultan ineficaces para modificar o revocar el acuerdo recurrido a criterio de esta ponencia. La parte recurrente alega en términos generales que la decisión de la CUO es incorrecta, ya que de ninguna manera pidió la suspensión para que no se siguiera ejecutando la obra, sino para que no se siguiera el trámite de ejecución de las fianzas, y es por ello que, argumenta la actora, ese acuerdo debe declararse desacertado.
Pues bien, tal argumento a juicio de esta ponencia resulta inoperante. Lo anterior es así porque sustenta esas afirmaciones señalando solamente que de ninguna manera pidió la suspensión para que no se siguiera ejecutando la obra sin mayor explicación, y aunque el máximo tribunal ha determinado que los agravios o conceptos de violación no deben formularse bajo cierta redacción sacramental y para proceder a su estudio basta con expresar la causa de pedir, lo cierto es que ello no implica que la parte recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento, como acontece en el caso, pues la parte inconforme no formula siquiera un argumento mínimo que justifique sus afirmaciones y del cual pueda desprenderse la causa de pedir, de ahí su inoperancia. Se afirma lo anterior toda vez que si, como se mencionó anteriormente, la CUO negó la suspensión solicitada al advertir que la actora fue omisa en exhibir las fianzas. Por ende, dijo el magistrado que respecto a la suspensión solicitada a efecto que no se hagan efectivas las fianzas, toda vez que la obra se encuentra garantizada, requiérasele a la parte actora para que en términos de 3 días, contados a partir de que surta efecto la notificación del presente acuerdo, exhiba original o copia simple de las mismas, en razón de que es omiso en exhibirlas en su escrito inicial. Entonces, la parte recurrente tenía la obligación de combatir directamente con sus agravios la totalidad de esas consideraciones jurídicas expuestas por el acuo para apoyar su decisión. Ello es así porque si bien el código de la materia que contempla el recurso de reclamación no lo señala expresamente, dicho recurso es un medio de impugnación que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a los agravios expuestos por la recurrente con el objeto de atacar frontalmente las consideraciones que sustentan la resolución recurrida, el acuerdo o sentencia, o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese sentido, si la materia de la reclamación la constituye la resolución recurrida, entonces en los agravios debe formularse razonamientos lógicos jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Empero, en el caso en particular, la parte recurrente no señaló ni concretó en el único agravio que hizo valer razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó el acuo para arribar a su decisión de negar la suspensión, sino que solamente se limitó a hacer simples aseveraciones particulares y manifestar genérica y superfluamente que en ninguna manera pidió la suspensión para que no se siguiera ejecutando la obra, sino para que se siguiera el trámite de ejecución de las fianzas. Sin embargo, la parte recurrente no dice las razones por las cuales no es necesario el requerimiento del magistrado a efectos de conceder la suspensión, es decir, la parte recurrente decidió indicar por lo menos las razones por las cuales el no exhibir las fianzas no implica que deba negarse la suspensión. Cabe destacar que la parte recurrente tampoco manifiesta las razones por las cuales, contrario a lo que estimó el magistrado en la especie, sí se exhibieron las fianzas aludidas. En ese sentido, es evidente que con esas manifestaciones la parte recurrente no combate frontal y directamente las consideraciones expresadas en el acuerdo recurrido y en las que se apoyó el acuo para negar la suspensión, lo cual torna inoperantes los motivos de disenso que se analizan. Concluyo. De esta manera, por las consideraciones señaladas con antelación, se estima que lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar el acuerdo emitido por la sala especializada. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 164/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 345/21 PL, listado como 11º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado.
Muchas gracias, magistrado presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 345/21, interpuesto por las autoridades demandadas en la instancia de origen, el presidente municipal y el Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, por conducto de su representante legal en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1136/20, en la cual se declaró la nulidad del acto impugnado. Se reconoce el derecho solicitado por la parte actora y se condena a la parte demandada. Les comparto algunos antecedentes procesales en el presente resumen. La actora, por conducto de su apoderado, impugnó a través del juicio de nulidad de la resolución que niega el pago de la indemnización generada por la afectación al bien inmueble con motivo de la ejecución de la obra pública. Seguido el trámite del proceso administrativo, el magistrado dictó la sentencia, en la cual, ante la indebida fundamentación del acto controvertido del acto impugnado, decretó la nulidad del acto y reconoció el derecho a la parte actora. Inconformes con el sentido del mismo, las autoridades en la instancia de origen interpusieron el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Así tenemos que los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente a juicio de esta ponencia resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia recurrida. En el agravio señalado como primero, las autoridades demandadas arguyen en esencia que la petición de la parte actora ya había sido resuelta previamente, con la emisión del oficio, el cual expone la parte recurrente no fue impugnado en el momento procesal oportuno. Pues bien, a juicio de esta ponencia, las anteriores disertaciones devienen inoperantes para revocar o modificar la sentencia recurrida, ya que el principio de estricto derecho que impera, tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto la parte recurrente formula el agravio que nos ocupa mediante una simple reiteración de la causal de improcedencia y sobreseimiento hecha valer en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que esa causal fue desestimada por el magistrado acuo, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Desde luego, la autoridad recurrente tenía la obligación de combatir directamente con su agravio esas consideraciones jurídicas medulares, ya que en términos del 309, párrafo segundo del Código de la materia, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que únicamente se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir frontalmente las consideraciones en que se apoyó la resolución recurrida. Sin embargo, se insiste, si en el agravio que nos ocupa quien recurre únicamente se limite a reiterar la causal de improcedencia hecha valer en su contestación, pero sin señalar ni concretar razonamiento alguno capaz de destruir las consideraciones que han sido transcritas, entonces ello torna inoperante el agravio en estudio. Se sostiene lo anterior, aun cuando el recurrente vierta ciertos argumentos con los que pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación, empero dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la sala acuo para negar el sobreseimiento, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues a pesar de que quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. Finalmente, en el agravio marcado como segundo, la inconforme manifiesta en esencia que la ejecución de la obra no se encontraba a cargo de las autoridades demandadas, pues era responsabilidad del gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua, y tales autoridades, se expone en la parte recurrente, jamás se le llamó para acreditar los hechos controvertidos, por lo cual era necesario, a criterio de la parte demandada, que el magistrado de la sala emplazara a las aludidas autoridades estatales. Tal argumento de mérito es ineficaz, ya que la parte recurrente no controvierte las razones por las cuales el titular de la sala consideró que la parte demandada sí tiene competencia para ejecutar el pago de la indemnización solicitada, y no así las autoridades estatales aludidas. De la sentencia recurrida se advierte que la sala expuso que la autoridad se limitó a precisar que identificó en sus registros que la obra fue ejecutada por el gobierno del Estado a través de la Comisión Estatal del Agua con el objetivo de brindar un servicio público. Sin embargo, dijo el magistrado, es omisa en precisar el fundamento legal que le otorga la competencia a dicha autoridad para resolver la petición planteada o en su caso aquel precepto legal que le impida resolver la solicitud del impetrante.
De igual forma, es omisa en precisar si los convenios elaborados por la autoridad demandada con la comisión especifican quién será la autoridad encargada de realizar todas las gestiones necesarias para la construcción, implementación y funcionamiento de la obra, tales como el pago de las indemnizaciones a los propietarios afectados con la ejecución de la misma. Asimismo, la sala, para demostrar que es la autoridad municipal la competente para resolver la petición de indemnización, sostuvo las consideraciones que obran en la presente sentencia. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la parte recurrente se limitó a reiterar lo que expresó sustancialmente en el acto impugnado y en la contestación de demanda, de ahí que sus disentimientos resulten inoperantes. De esta manera, al resultar ineficaces esos argumentos esgrimidos a manera de agravios, lo procedente en opinión de esta ponencia es confirmar la sentencia dictada por la segunda sala. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 345, diagonal 21 PL, fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 373, diagonal 21 PL, listado como 12º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Aprovecho para saludar a la magistrada, a los magistrados, a la secretaria general de acuerdos y procedo en esos términos. Este recurso de reclamación 373, diagonal 21, fue interpuesto por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia emitida el 7 de julio de 2021 por la primera sala dentro del proceso administrativo número 283, diagonal primera sala, diagonal 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. El 4 de febrero de 2021, un ciudadano presentó una demanda en contra de la negativa configurada ante el silencio administrativo de la autoridad demandada, recaída a su petición, ingresada en fecha 27 de octubre de 2020 al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y la resolución contenida en el oficio de fecha 18 de noviembre de 2020 emitida por el director general de Transporte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la primera sala, donde el 4 de marzo de 2021 las autoridades demandadas dieron contestación. Finalmente, en resolución de 7 de julio de 2021 se sobreseyó el proceso en cuanto a la negativa ficta de la Secretaría de Gobierno y se decretó la nulidad del oficio de fecha 18 de noviembre de 2020 para efectos de que se emitiera uno nuevo, debidamente fundado y motivado. Conforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso el presente recurso de reclamación. El agravio único, en el cual se argumenta que la sala está siendo excesiva al determinar que la autoridad debe motivar su determinación en el estudio técnico actualizado o en un estudio técnico actualizado que la ley no exige, se considera infundado. Atentos a lo siguiente. Si bien es cierto, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como el reglamento de la misma, no mencionan explícitamente las características que debe contener el estudio o dictamen técnico a través del cual se determina la necesidad del Servicio Especial de Transporte Ejecutivo, ello no implica que dicho estudio pueda ser completamente discrecional, dando lugar a la arbitrariedad. El artículo 20, fracción segunda de la ley, de manera muy general, menciona lo siguiente: la unidad administrativa de transporte determinará sobre la necesidad del servicio mediante el estudio técnico que se efectúe con base en los datos que se dispongan. Hasta aquí la cita. En ese sentido, corresponde a la autoridad recabar los datos que sean necesarios a través de los estudios pertinentes a efecto de disponer siempre de información actualizada y certera. Lo anterior
realizando una interpretación sistemática, teleológica y funcional de la ley, en atención al artículo 2 del Código, con el objetivo de garantizar de manera eficiente el derecho a la movilidad de la ciudadanía. La determinación hecha por la Sala sobre la indebida fundamentación y motivación de la negativa es correcta, toda vez que el estudio técnico en que se basa la autoridad menciona explícitamente que sus alcances son a corto plazo, contiene un análisis adecuado y completo, pero carente de vigencia. Tan es así que el mismo a la letra señala esto en el corto plazo. Sin embargo, no quiere decir que estas unidades hubieran de cubrir las necesidades a futuro en un horizonte de 5 años. El caso está acotado al 2016. Para obtener una cifra pronóstico al futuro será necesario realizar actualizaciones a las cifras poblacionales y un sondeo sobre las características del nivel de satisfacción en los usuarios potenciales de acuerdo a la metodología expresada en este análisis. Hasta aquí la cita. Es un hecho, en este caso un hecho notorio, que no requiere de prueba alguna, que la sociedad no es estática, sino que está en un constante cambio. En 5 años, el número de habitantes del municipio de León evidentemente tuvo una modificación, por lo que las necesidades de transporte cambian. Si para 2016 eran suficientes 550 unidades de transporte ejecutivo, la lógica nos dice que para el año en que nos encontramos debe ser un número diverso, atendiendo no solo a los criterios poblacionales, sino también a la aceptación del servicio en la zona. En este sentido, al no encontrarse en ningún dispositivo legal el contenido exacto y la vigencia del estudio técnico que debe desarrollar la Dirección de Transporte para determinar la necesidad del servicio, nos encontramos ante una facultad discrecional que no puede ser absoluta. Existen límites a la misma, entre los que encontramos los derechos fundamentales y la legalidad. La parte recurrente menciona que resulta inexacto lo resuelto por la Sala, en el sentido de que no se garantizó el principio de progresividad en la protección de los derechos, argumentando que existen límites a los derechos, como son precisamente el interés general o el bien común. Dicha aseveración es imprecisa e infundada, ya que la sentencia fue pronunciada en el sentido de que se volviera a emitir la respuesta a la petición basándose en un estudio con datos actualizados. En ningún momento se determinó el reconocimiento del derecho. No le causa ningún perjuicio a la sociedad que la autoridad esté obligada a actualizar sus bases de datos para adecuar sus políticas y servicios. Por el contrario, es precisamente el cumplimiento de esa obligación lo que garantiza una armonía entre los derechos de los particulares y el interés público al conocer las necesidades reales de transporte. Las determinaciones que emite la autoridad a través de actos jurídicos en todo momento deben estar motivadas por datos objetivos, reales y actuales, pues sólo así podemos considerar que se cumple con la debida fundamentación y motivación que exige tanto la ley en el artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado, como la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16. No se ignora que la autoridad manifiesta que la Ley de Movilidad únicamente establece que se efectúe el estudio con los datos que se dispongan o que se tengan a disposición, por lo que el multicitado estudio era el único que se tenía a la mano a la hora de emitir el acto impugnado. No se estaría violando esa disposición. Dicho raciocinio es incorrecto, en virtud de que si no existe a la fecha un estudio con datos actualizados, dicha situación es únicamente imputable a la Dirección de Transporte del Estado, por lo que no puede justificar su actuar deficiente en una omisión de sus propias obligaciones, afectando con toda claridad los derechos del particular. Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 4, fracciones 2, 3, 7 y 12, 5, fracción 1, incisos A y B, y 37 de la Ley de Movilidad, de los que se mencionará un extracto a efecto de ilustrar su aplicación. Nos dice el artículo 1 de la ley, que tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regularizar y gestionar la movilidad de las personas, garantizándoles las condiciones y derechos para su desplazamiento de manera eficiente. Para garantizar una eficiencia en la movilidad de los ciudadanos, es menester que se cuente con datos actualizados que permitan a la autoridad determinar con toda certeza las necesidades y en consecuencia responder a ellas.
Asimismo, dentro del artículo 4 se contemplan los principios rectores de la movilidad, de entre los que encontramos el de calidad de derechos humanos en la movilidad, innovación tecnológica y sustentabilidad. De los mismos podemos concluir que es indispensable que la Dirección de Transporte se allegue de datos actualizados y certeros previo a la toma de cualquier decisión en el ejercicio de sus funciones. Luego, en el artículo 5, fracción 1, inciso A y C, la ley establece una de las bases de la movilidad, la sustentabilidad, vinculando a las autoridades aplicadoras de la ley a que garanticen una infraestructura vial adecuada, dentro de lo que podemos incluir el hecho de tener control o un control actualizado de las necesidades en el transporte ejecutivo, a efecto de aumentar o disminuir el número de permisos en ese sentido para satisfacerlas. Y por último, el ordinal 37 de la misma norma reconoce el derecho a la movilidad eficiente y segura para todas las personas en el territorio de nuestro Estado, lo que implica que las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar el mismo, de entre las cuales se desprende que las decisiones que se tomen en el sentido de satisfacerlo deben contar con una adecuada fundamentación y motivación, tomando en cuenta información vigente y confiable. Asimismo, si acudimos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, encontramos en el artículo 23, fracción cuarta, inciso J, como una atribución de la autoridad recurrente realizar, en coordinación con los municipios y la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, los estudios para la planeación del servicio público de transporte de personas y de carga en el Estado y elaborar las políticas y estrategias en la materia de acuerdo a la normatividad aplicable. Además, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la cual está facultada para trabajar en coordinación con la Dirección General de Transporte, tiene entre sus atribuciones la de realizar los estudios necesarios para garantizar una movilidad sustentable, privilegiando en todo momento la más eficaz protección a la vida, la seguridad, la comodidad y rapidez en el transporte de personas, de conformidad con el artículo 30, fracción segunda, inciso B, de la misma Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, resulta infundado que la parte recurrente manifieste que se encuentra imposibilitada en materia de presupuesto y atribuciones para realizar los estudios que sean necesarios a fin de actualizar el estudio técnico en el que motivó su negativa a otorgar permiso. Esto no quiere decir que se debe llegar al exceso de realizar un estudio con cada solicitud, tal y como lo plantea la misma, sino que una vez actualizado, servirá para emitir respuestas a cuantas solicitudes de permiso sean presentadas ante la autoridad en un cierto periodo de tiempo, hasta que sea necesario volver a actualizarlo. Cuando la ley permita una amplia discrecionalidad para cumplir con ciertas disposiciones, como es el caso, debemos atender al principio de a mayor discrecionalidad, mayor motivación del acto administrativo, por lo que si la autoridad consideraba que las necesidades de la población involucrada en 2020 estaban cubiertas, debía justificarlo de manera objetiva, situación que no fue así, por lo que resulta infundado el agravio planteado por la parte recurrente y lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. A la especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 373, diagonal 21 PL, ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 410, diagonal 21 PL, listado como 13º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo. Este TOCA 410, diagonal 21, fue interpuesto por el autorizado del Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 24 de mayo de 2021 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número
2151, diagonal tercera sala, diagonal 20. Como antecedentes me permito relatar lo siguiente: el 20 de noviembre de 2020 una persona moral a través de su representante legal promovió proceso administrativo en contra de una resolución emitida por el Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala, donde el 24 de mayo de 2021 decretó la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación. El agravio primero, donde se argumenta que la sala no actualizó de manera exhaustiva lo vertido en el escrito de contestación de demanda, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En este agravio, la parte recurrente afirma de manera categórica que la sala no fue exhaustiva en el análisis de los argumentos vertidos en el escrito de contestación de demanda. Sin embargo, quien recurre es omisa en precisar qué razonamientos no se valoraron y de qué manera dichas omisiones trascendieron al fallo recurrido. En efecto, la autoridad demandada se limita a señalar de manera genérica y ambigua que la sentencia que recurre es incongruente, debido a que la sala no fue exhaustiva, sin realizar un señalamiento específico de tales circunstancias, y por ello el agravio citado se estima inoperante por genérico. El agravio segundo, donde quien recurre sostiene que el acto impugnado colma los requisitos exigidos por el artículo 137 del Código, que son los pactos, que los pactos deben ser cumplidos en sus términos y que se pactó que en el contrato podía rescindirse por la entidad contratante, es inoperante. Atentos a lo siguiente. En la resolución impugnada, la sala estableció lo siguiente, y cito: lo anterior pone de manifiesto que la revocación del convenio de colaboración, apoyo y regularización o regulación de las obligaciones administrativas número DAJ, diagonal 006, diagonal 2019, de fecha 7 de mayo de 2019, se determinó sin sustanciar procedimiento administrativo alguno donde fuera oída y vencida la parte actora. Tal situación evidentemente transgredió el derecho fundamental de audiencia y privó a la parte actora de la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera en relación al incumplimiento que se le imputa. No se soslaya que el acto impugnado, en él se indicó que el encargado de despacho de ordenamiento territorial y urbano informó a la regidora que se llevaron a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la parte actora, sin observarse avance alguno en las obras de urbanización a su cargo, y que la inmobiliaria y constructora no proporcionó la evidencia que constatara el cumplimiento del convenio. Empero, la parte demandada no acreditó en el proceso que efectivamente se llevaron a cabo esas visitas de inspección y que se requirió que a la parte actora para que proporcionara la evidencia que constatara el cumplimiento del convenio. Ahora bien, no pasa inadvertido que en la cláusula 18ª del convenio de colaboración, apoyo y regulación de las obligaciones administrativas de 7 de mayo de 2019 se estableció que en caso de incumplimiento por parte de la inmobiliaria y constructora, la pena convencional sería la cancelación inmediata de los efectos legales del convenio. Sin embargo, tal pena convencional no implica que la autoridad demandada pueda revocar el convenio sin respetar la garantía de audiencia previa, máxime que a la fecha en la que el Ayuntamiento de Salamanca revocó el convenio de 22 de octubre de 2020, no había fenecido el plazo de 18 meses concedido a la inmobiliaria y constructora para realizar y concluir las obras de urbanización requeridas, ello en términos de la cláusula 12ª del convenio de colaboración, apoyo y regulación de las obligaciones administrativas de 7 de mayo de 2019. Así pues, ante la imputación de incumplimiento del convenio, se debió sustanciar un procedimiento administrativo donde se notificara a la parte actora su inicio, se le diera oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, se le concediera el derecho de alegar y finalmente se emitiera la resolución que dirimiera las cuestiones debatidas, ello en términos de los artículos 188, 189, 190, 191, 192, 93, 194, 195, 196 y 197 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Luego, como en el caso no se sustanció procedimiento administrativo alguno a fin de tutelar los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de la parte actora, entonces es indudable que el acto impugnado actualiza la causa de ilegalidad prevista por la fracción tercera del artículo 302 del Código, habida cuenta que la actuación de la autoridad afectó la defensa
de la inmobiliaria y constructora. Hasta aquí la cita. De lo anterior, se desprende que la Sala Cubo tomó la determinación de decretar la nulidad de la resolución impugnada atendiendo a las siguientes razones: que la revocación del convenio de colaboración, apoyo y regulación de obligaciones administrativas de 7 de mayo de 2019 se determinó sin sustanciar procedimiento administrativo alguno, donde fuera oída y vencida la parte actora, que dicha circunstancia privó a la justiciable de ejercer plenamente su derecho de audiencia y que se previera que el municipio podía revocar el convenio en sede administrativa, no implica que lo pudiera hacer sin respetar el derecho de defensa de la parte actora, máxime que quedó demostrado que a la fecha de la revocación del convenio aún no se cumplía en el plazo para que el justiciable pudiera dar cumplimiento al mismo. No obstante, que la Sala basó su decisión en decretar la resolución impugnada con base en los 3 criterios anteriormente mencionados, la recurrente sostuvo que dicha resolución era ilegal, pues colmaba los requisitos estipulados en el artículo 137 del Código que nos rige, y que se había estipulado que el convenio podía revocarse en sede administrativa, por lo que el agravio es inoperante, toda vez que no ataca los argumentos en los que la Sala se basó para asumir su determinación, a saber, que no se respetó el derecho de defensa de la parte actora previo a la revocación del contrato y que a la fecha de la revocación del convenio aún no se cumplía el plazo para que el justiciable pudiera dar cumplimiento al mismo. Por lo tanto, se propone este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable Pleno el proyecto analizado y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la ponencia. Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia. Sala especializada, a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del TOCA 410/21 PL ha sido aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de apelación SEAG 9/21 PL, listado como 14º punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Finalizo mi intervención presentándoles el proyecto de resolución del recurso de apelación TOCA 9/21, interpuesto por el director de Asesoría e Investigaciones de la Contraloría Municipal de León, en contra de la resolución dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 35/2020. Como introducción referiré que en el procedimiento de responsabilidad administrativa, la autoridad ahora recurrente imputó al presunto responsable haber incurrido en abuso de funciones, ya que como médico legista adscrito a los juzgados cívicos de León, omitió señalar el tiempo probable de recuperación de un detenido y solicitar su traslado de inmediato a un centro de atención hospitalaria. Sin embargo, en la resolución en materia de este recurso, la Sala tuvo por no acreditada la responsabilidad administrativa del servidor público. Ahora bien, en su expresión de agravios, la autoridad alega que la Sala no consideró que en las omisiones reprochadas al servidor público operó el dolo eventual, pues conscientemente omitió realizar una acción propia de sus atribuciones, sabiendo la posibilidad de un resultado ilícito y aceptando tácitamente su eventual actualización. También sostiene que no era necesario probar la intención del sujeto a procedimiento de producir un beneficio o causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público, ya que conocía el resultado de incumplir con sus atribuciones consistentes en señalar el tiempo estimado de recuperación del detenido a fin de que se difiriera la audiencia de calificación hasta que éste se encontrara en condiciones físicas y mentales de desahogarla, así como solicitar la atención médica de primer nivel y el traslado del detenido a un hospital. Los argumentos aludidos son infundados.
De acuerdo con el artículo 57 de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, para tener por configurada la falta administrativa relativa al abuso de funciones, se debe acreditar que el servidor público ejerció sus atribuciones u otras no conferidas para alguno de los siguientes fines: realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, generar un beneficio para sí o para las personas que señala dicha ley, o causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público. Es decir, se debe demostrar que el servidor público ejerció sus atribuciones u otras no conferidas con la intención de que se materializara alguna de las consecuencias mencionadas. Además, de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que constituye el antecedente primigenio de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, las faltas administrativas graves son las que están relacionadas con actos de corrupción, por lo cual, para que se configure el abuso de funciones, es indispensable que se acredite la voluntad del servidor público de que se lleve a cabo alguno de los fines mencionados. Por otro lado, si bien el artículo 57 de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas no prevé el dolo como un elemento configurativo de la falta administrativa grave relativa al abuso de funciones, la intención que sí exige la norma se equipara al dolo, entendido como la voluntad de realizar la conducta típica. Ahora, dado que el establecimiento de las faltas administrativas graves en la citada ley tuvo como propósito sancionar y erradicar actos de corrupción, entonces la intención que debe existir para considerar que se configura el abuso de funciones debe entenderse como dolo directo. Esto es, cuando el autor quiere la producción del resultado típico, no eventual, como dice la autoridad, en el cual el agente no quiere producir el resultado típico, pero en el interés de alcanzar el fin que se propone, está dispuesto a aceptar las consecuencias que pudieran derivar de su conducta y del hecho típico, aun cuando desee que estos no se produzcan. Luego, si el abuso de funciones implica que el servidor público haya ejercido atribuciones no conferidas o se haya valido de las que tiene para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, generar un beneficio para sí o para las personas que señala la propia ley, o causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público, entonces, a fin de imputar válidamente esta falta administrativa grave, debe probarse la intención del servidor público de dolo directo, realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, generar un beneficio para sí o para las personas que señala la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, o bien causar un perjuicio a alguna persona o al servicio público. Por otro lado, la autoridad recurrente asevera que las tesis invocadas en la resolución recurrida para definir el elemento subjetivo de la finalidad en una conducta tipificada y sancionable no son aplicables al caso. Tal aseveración es inoperante, pues a causa de la ineficacia del primer motivo de disenso esgrimido por la autoridad recurrente, pervive la razón fundamental con base en la cual se determinó que no se acreditó la responsabilidad administrativa imputada al servidor público. En otro orden de ideas, la autoridad recurrente afirma que del caudal probatorio se desprenden las omisiones atribuidas al sujeto a procedimiento, que la conducta sí se encuentra relacionada con la falta imputada, y alega que la Sala dejó de observar el artículo 57 de la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas. Las apuntadas disertaciones son inoperantes, ya que no refutan las consideraciones en que se sustentó la Sala para determinar que no se acreditó la responsabilidad administrativa. Así pues, ante la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la resolución dictada por la Sala especializada. Gracias, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán. Magistrada, magistrados, ¿tienen alguna observación respecto de la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de este honorable pleno el proyecto analizado, y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo de manera expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la ponencia. Primera sala, a favor de la Tercera sala, a favor de la ponencia. Cuarta sala, a favor de la ponencia.
Sala especializada a favor de la ponencia. Gracias. La ponencia del recurso de apelación 9/21 PL fue aprobada por unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados presentes en esta sesión. A favor de tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer asunto general, informo que fueron promovidas excitativas de justicia dentro de los autos que integran los procesos administrativos 927, 1370, 1567 y 2210, todos del 2019, y 902 del 2020, por los autorizados de las partes actoras. Derivado de lo anterior, las promociones fueron debidamente acordadas y se encuentran en vías de notificación a las partes. Ello así, en el sentido de solicitar a las salas correspondientes que rindan el informe sobre la materia de las mismas. En virtud de lo anterior, dependerá de la información procesal que se indique para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. Por favor, continúe, señora secretaria. En tal sentido, informo como segundo asunto general, en seguimiento a las excitativas de justicia promovidas dentro de los autos que integran los procesos administrativos 1722 del 2018, 1049 del 2019, 1100 del 2020 y 845 del 2021, que los informes de las salas correspondientes fueron rendidos oportunamente y se acordó por parte de la Presidencia declarar sin materia las excitativas de mérito, al advertirse que las sentencias respectivas han sido emitidas. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario, se declaran sin materia las excitativas de justicia de mérito. Por favor, continúe, señora secretaria. En esos términos, magistrado, informo que el tercer asunto general está motivado por la propuesta de modificación al calendario oficial de labores 2021, en la que se expresa declarar inhábil el 16 de diciembre de 2021 con motivo del informe anual de actividades del presidente de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, por así convenir a los intereses de esta institución. De igual forma, en la propuesta se reitera que conforme a lo determinado por acuerdo del Pleno de 5 de enero de 2021, en el que se aprobó el calendario oficial de labores 2021, el 17 de diciembre de 2021 y del 20 al 31 de diciembre de 2021, por ser el segundo periodo vacacional del año, están señalados como inhábiles. Lo anterior, de conformidad con los artículos 139 y 141, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, 2, 10, 18, fracción primera, 19 y 25, fracción decimosegunda, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como 5 y 15, fracción sexta y séptima, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistrada, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No habiendo comentario alguno, se somete a votación de este honorable Pleno la propuesta de modificación del calendario oficial de labores 2021. En caso de estar de acuerdo, sírvanse manifestarlo de forma expresa y levantando su mano derecha. Segunda sala, a favor de la propuesta. Primera sala, a favor de la propuesta. Tercera sala, a favor de la propuesta. Cuarta sala, a favor de la propuesta. Sala especializada a favor de la propuesta. Gracias. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria, para su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
y su difusión en la página web y redes sociales oficiales de este órgano jurisdiccional. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 40 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:20. Muchísimas gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan todos ustedes un excelente día. Igualmente, buen día.